Romanos, capítulo 14. Acabamos de leerlo completo. El título de esta enseñanza es la adiáfora, o sea, la libertad de conciencia y las cosas indiferentes. Por un lado, la libertad de conciencia que tiene el cristiano, y por otro lado, el Señor Dios, el Espíritu Santo, aclara aquí que hay cosas que no interfieren en la salvación. No tenemos por qué exigírselas a otros. Es una palabra griega, adiaforón. Es un término que maestros de la historia en estos 2000 años han traducido como cosas indiferentes. En la Biblia describe acciones prácticas o creencias que Dios no ordena ni prohíbe explícitamente. Aunque no son esenciales para la salvación, los cristianos gozan de la libertad en estos asuntos, siempre y cuando se realicen con amor y para la gloria de Dios. Hermanos, este estudio bíblico y esta enseñanza de Romanos 14, todo el capítulo, aborda uno de los temas más pastorales y complejos de la vida de la iglesia. Y siempre ha sido así, todos estos 20 siglos. Trata sobre cómo convivir en unidad cuando existen diferencias de opinión en cosas que no son esenciales para la salvación. Yo traigo mi cultura y choca con la tuya. ¿Cómo aprendo yo a callar, ceder por amor a ti en cosas que no trascienden para la redención? Cosas que no están en la Biblia como mandato, ni siquiera como consejo a veces, pero que las tradiciones humanas han impuesto. Entonces, para analizar Romanos 14, especialmente mirando su Biblia, pero también vamos a ver 5 cosas. Y es además una sugerencia de cómo estudiar un pasaje. También es el ministerio de Jonathan Leeman, de 9 Marcas, quienes sugieren en predicación expositiva esta manera de estudiar un pasaje. Primero, estructura. Segundo, el mensaje a la primera audiencia. ¿Quién era la primera audiencia y en qué contexto vivían? En tercer lugar, ¿qué relación bíblica hay entre este pasaje y el resto de los libros del mensaje, los otros 65 libros, digamos? En cuarto lugar, la perspectiva teológica reformada y puritana, que es a la que más nos ceñimos y estamos tratando de conocer. Y en quinto lugar, aplicaciones prácticas para el creyente de hoy. Así pues, hablando de la adiáfora, la libertad de la conciencia y las cosas indiferentes, vamos con lo primero, que es la estructura. La estructura literaria de este pasaje, hermanos, nos deja ver que, gracias, el argumento del apóstol Pablo aquí está diseñado de forma quiásmica y progresiva. Un quiasmo es una manera de escribir una idea, por ejemplo, desde lo más ancho, ¿no? Esta casa es de 3 pisos, está pintada de blanco, es muy cómoda, muy espaciosa, con mucha luz, y cada argumento va cerrándose hacia decir, aquí nos congregamos y aquí adoramos al Señor los domingos. Y después vuelve y abre la idea. Aquí nos reunimos como hermanos y hay claridad por las ventanas y se construyó en tal año y tal, y es una casa amplia. La misma idea se expone primero de lo grande a lo pequeño y después de lo pequeño a lo grande, por ejemplo. Eso es un quiasmo y también es progresiva la idea que se desarrolla aquí, o sea, tiene un orden. Se mueve el autor desde el mandato práctico hasta el fundamento teológico.
O sea, dice, hagan esto y después dice, por tal y tal razón. Para luego regresar a la aplicación comunitaria a la vida de iglesia. Recordemos, el contexto aquí es Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 fue doctrina, teoría, argumentos, razones. El dictamen que Dios da de la humanidad y cómo se alcanza la salvación en Cristo Jesús, cómo se justifica un ser humano. Del capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 ya se especializan en decirle a la iglesia cómo debe vivir la vida de comunidad, la vida de iglesia. Entonces se puede estructurar este capítulo en 5 secciones principales. Del versículo 1 al 4, el mandato de la aceptación mutua. Y leo esos 4 versículos. Búsquelo ahí conmigo, por favor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahí, dentro de la estructura, vemos una primera parte, y es que en esos 4 versículos hay un mandamiento de aceptarnos mutuamente. Esto es la ley de Cristo. Como decía un predicador hace años, la gracia tal vez la malentienda alguien, porque la gracia es más exigente que la ley misma. Porque amar a alguien que uno no quiere amar, que no le nace amar, por ejemplo en esto, el apóstol Pablo aquí introduce a los 2 grupos, al débil en la fe y al fuerte en la fe, y prohíbe ambas actitudes que son destructivas. Primero, el menosprecio del fuerte hacia el débil, y segundo, Pablo también prohíbe el juicio del débil hacia el fuerte, o sea, la murmuración. Después en la estructura está el fundamento teocéntrico, versículos 5 al 9. Uno hace diferencia entre día y día, mire en su Biblia. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí hay otro himno, ¿no? Ese es un himno. Romanos 14, 8. Deberíamos aprendérnoslo. Deberíamos cantarlo ahora mismo. Cantémoslo. Pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos,
Somos del Señor, somos del Señor. Amén. Permítame un paréntesis, que es que esta semana murió un hermano de la iglesia local de La Alborada. Otro hermano murió allá, el hermanito Héctor Cruz, que nos recibió y nos amó. Y yo veía que él tenía perfil de pastor y muy papá, muy hermano. Cuando nos vinimos hace un año y medio, él estaba sano, completamente sano, tenía 60 años. Y le dio un cáncer y partió con el Señor. Bueno, se fue a casa el miércoles de esta semana pasada. Cuando uno encuentra un pasaje como estos, que es teología y es identidad, el que es de Cristo, ama a su Señor y ama a su iglesia, ama a la iglesia del Señor Jesús. No vive buscando los defectos en el otro. No vive dañando la iglesia de Cristo. No vive atacando la iglesia, murmurando, diciendo, ay, mire ese color de pelo, no, ay, mire, no, las rayas en el pantalón tampoco. Y el versículo 9 de Romanos 14 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Recuerde que Romanos está relacionado, está condicionando directamente nuestra salvación, nuestra justificación con la resurrección de Cristo, que se levantó entre los muertos, y nuestra futura resurrección cercana. Y esos versículos del 5 al 9 los leí porque estamos hablando de dentro de la estructura, de la diáfora, de la libertad de conciencia y de las cosas indiferentes. La estructura también habla del fundamento teocéntrico. Es decir, se presentan los ejemplos de los días sagrados y de la comida, en el contexto de hace 2000 años de la iglesia en Roma. El núcleo aquí es la motivación. ¿Por qué haces lo que haces? Ambos grupos buscan honrar al Señor. Jesucristo es el dueño absoluto de la vida y de la muerte del creyente. Él es el patrón, el dueño, el Dios y Señor de nuestro hermano, de nuestra hermana. Es muy atrevido que yo vaya a donde ese que el Cristo salvó a imponerle más cosas. Es algo similar a lo que le sucedió a Pedro, el apóstol Pedro. Imagínense semejante hombre que Dios levantó, pero sin embargo estaba sujeto a pasiones como las nuestras, como las de Elías. Cuando me refiero a cuando el Señor Jesucristo ya resucitado, iba caminando con él, con Pedro, restaurándolo, lo estaba restaurando. ¿Me escucha? Lo estaba restaurando. Pedro acababa de negarlo 3 veces y maldijo o sea, su pecado fue tenaz, no peor que el mío, pero fue tenaz. Y aún así, Pedro caminando con el Señor Jesús, le dice, ay, viene Juan, ¿y ese qué? Como que le faltaba todavía escuela. Ay, Pedro. Y el Señor Jesús no le dijo, en ese momento no fue, el Señor Jesús fue tierno en muchos momentos y lo es, pero en ese momento fue claro, fue directo. ¿Y a usted qué? En el contexto, o sea, parafraseándolo hoy sería, ¿y a usted qué le importa? Si yo quiero que Juan quede vivo hasta que yo regrese, ¿a usted qué? Sígame usted y qué a ti. Sígueme tú. También los versículos 10, 11 y 12 hablan dentro de la estructura de la perspectiva escatológica, el tribunal de Dios.
Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuentas, yo doy cuentas de lo que hice, de lo que no hice. Pero yo no voy a ir, no debo ir a acusar a alguno de ustedes allá. Como dijo el apóstol Pablo, yo les prediqué el evangelio, lavo mis manos de su sangre. Cada uno es responsable de su alma. La perspectiva escatológica, el tribunal de Dios. Aquí el Espíritu Santo escribió descentralizando el enfoque humano. El juicio no nos pertenece a nosotros, sino a Cristo. Cada creyente rendirá cuentas de sí mismo, no de su hermano. Y eso será pronto, muy pronto. Dentro de la estructura, ahora miremos la supremacía del amor sobre la libertad. La supremacía, la superioridad del amor por encima de la libertad. Versículos 13 al 21. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano, por si causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esos versículos de Romanos 14, 13 al 21 nos hablan entonces de la supremacía del amor sobre la libertad. El amor es superior a la libertad. Yo debo escoger más el amor que mi libertad. Yo debo preferirle a usted más que a mis derechos. Desplazamiento del derecho individual al bienestar del hermano. Dejar de un lado lo que puedo hacer para que mi hermano no esté afectado. Aquí se define la naturaleza del reino de Dios: justicia, paz y gozo. ¿Lo leen en sus Biblias? Por encima de los elementos materiales, hermanos. Por encima de toda costumbre que no sea un mandato claro de Dios y su ley. Y la última parte de la estructura habla de una conclusión práctica y de la conciencia personal. Versículos 22 y 23, léalos ahí, por favor. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta ahí hemos visto la estructura de Romanos 14, que nos habla de la adiáfora, que es la libertad de conciencia y las cosas indiferentes. Ese término teológico, les recuerdo,
se traduce así, como cosas indiferentes, porque la palabra de Dios habla de acciones prácticas o creencias que Dios no ordena ni prohíbe explícitamente. Y aunque no son esenciales para la salvación, los cristianos gozan de libertad en estos asuntos, siempre y cuando se realicen con amor y para la gloria de Dios. Habiendo visto la estructura, que recuerdo, les insisto, es una manera de estudiar un texto muy recomendada, no es la única, pero es una manera. Ahora veamos la primera audiencia. ¿Quiénes eran? ¿A quién se le escribió esta carta? ¿Y por qué por qué el Espíritu Santo le dijo, escriba, bueno, díctele a Tercio, un hermanito que parece que era muy buen secretario, muy fiel con Pablo? Ese capítulo 14. Aquí hay que hablar e investigar más, por favor, entre semana, sobre el contexto histórico, cultural y el mensaje explícito a esa primera audiencia, que no es lo mismo escribirle a los romanos que a los efesios en aquel entonces. Para entender este pasaje necesitamos tener imaginación y echar mano de lo que aprendimos en el bachillerato, de lo que hemos visto en documentales, en libros, los más juiciosos, los más estudiosos. Y les pido que por un instante viajemos a la Roma del siglo I, hace 2000 años. Recuérdela, imagínesela, por películas incluso. Pero allá había una iglesia en la ciudad de Roma, en el punto más importante del imperio mundial. Esa iglesia no la fundó Pablo, pero estaba compuesta por una mezcla de cristianos judíos y cristianos gentiles. Entonces había dos grupos, un solo cuerpo, pero había dos grupos principalmente fuertes culturalmente: los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Entonces, que los judíos, pues evidentemente los que venían de Jerusalén, los hebreos que esperaban las promesas que Dios hizo a Abraham y a los patriarcas, conocían a los profetas, conocían la Torá, conocían la ley de Moisés. Y los gentiles era gente de lo que hoy es Italia, Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Egipto y el norte de África. Pues imagínense con sus vestuarios, ¿no? Con calles polvorientas, caballos, carrozas, en fin. Allí, en ese entorno, la iglesia estaba plantada en medio de una ciudad muy, muy agitada, muy comercial, muy fuerte políticamente, difícil. Estaba en la ciudad el Panteón romano y griego. Allí se adoraba a Júpiter, mismo Zeus. Eso era fuerte, mucho más fuerte que la Virgen del Carmen en Colombia. Se adoraba a Venus y a Afrodita, pero no era solo ir y besar la estatua, eran unas costumbres bien pervertidas, muy pesadas. Y eso culturalmente, eso llevaba décadas y tal vez siglos, me atrevería a decir. También había un culto al emperador. Se tenía que adorar al emperador como a Dios, y eso era ley. Y eso pesaba, eso causaba presión sobre los nuevos cristianos. Entonces, los judíos ahí sabían de Levítico 11, por ejemplo, ¿no? De la dieta alimentaria, que sí era ley en el Antiguo Testamento. Pero para ellos pues era un choque duro decir que Jesús de Nazaret, que él cumplió todo eso, que ya no hay que hacer eso. Sí, pero déjeme masticarlo, déjeme. Es comprensible de alguna manera. Y acababa de suceder pocos años antes, o tal vez meses, no hice la cuenta, pero Hechos capítulo 10, cuando el Señor se le aparece a Pedro y dice, no, vayan de Cornelio. Todo eso era sombra de Cristo, pero ya el Señor Jesús cumplió. Ya no hay que guardar esa dieta. Era solo una figura. Y existía, ahora imagínense en la ciudad, con todo lo que ha visto y todas las cosas que pueda ver, la gente, la cultura, el cristianismo, hasta ahora estaba naciendo, digámoslo de esa manera.
En otro sector de la ciudad, el Macellum. El Macellum era el mercado público. Era muy agitado. Entonces, todos estos gentiles no entendían, por su lado, del Shabbat, ni de fiestas de peregrinación judías, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos. Ni siquiera, seguramente muchos de ellos ni siquiera entendían bien cuál era el trasfondo de la historia redentiva de Dios con la humanidad. Que Dios desde Génesis se ha prometido un redentor, un salvador. Pues también hay que comprender a estos otros hermanos. Algunos sí entenderían, los más acuciosos, los más estudiosos, a los que Dios les dio esa medida de fe, pero otros hasta ahora estaban caminando. Es una iglesia ni de 30 años de fundada, era menos de 30 años. Si hoy con tanta tradición que tenemos, tantos libros y aún flaqueamos en estos asuntos. Y por eso, permítame otro paréntesis, por eso es que queremos insistir en hacer nuevos discípulos para la iglesia local, pero enseñándoles a Cristo desde Génesis. Cómo fue necesario, cómo Dios lo prometió, cómo lo prefiguró en todos los elementos del tabernáculo. Cómo todos los judíos lo esperaron. Y por eso es que un judío que escuchó a Juan el Bautista, así ese es el Cordero de Dios. O sea, Él es. Claro. Mi vida tiene sentido ahora. Jesús es el libertador prometido. Pero cuando uno va a donde un gentil, a donde una persona incrédula aquí en la calle, que tiene filosofía, locuras en la cabeza, un poquito de evangelio distorsionado, una estatua de una mujer alzando un niño y cuánta cosa, y uno le dice, Jesús te ama. Ah, bueno. Falta contexto, falta darle las bases. Primero, hablarle de convicción de pecado. Porque si hay alguien aquí sentado, que lo hay, que cree que poco pecó, casi no, pues le faltó esa parte en el evangelismo. Hay que reforzar todas esas verdades. Cierro el paréntesis. Y estamos entonces allá metidos en la ciudad de Roma con toda esta gente que sí tenía, por ejemplo, los cristianos, los nuevos cristianos gentiles, un calendario civil romano y tenían fiestas paganas que sus padres, sus abuelos celebraron y ellos desde niños. Unas fiestas estacionales también, fiestas saturnales, las fiestas de diciembre, vienen de allá, la verdad, y copiadas de Babilonia. Las fiestas lupercales. La fiesta lupercal era en febrero y se adoraba al lobo fauno. Y esa es la raíz de San Valentín. Las fiestas lupercales que adoraban al lobo fauno. Ahora, entonces, si yo le regalo un ramo de rosas a mi esposa, diga que hace años no, un ramito. Preciso el 14 de febrero porque es que las vi por ahí y dije, ay, el ambiente está así, si le regalo peco. No. Pero si hay alguien en la iglesia que dice, ay, mire, él enseñó eso y lo está haciendo, ay, yo lo pillé otra vez, pues mejor se la regalo otro día. Sí, para que ese hermano no tenga tropiezo. Ya tienes muchos tropiezos con su fe débil. Y todas estas fiestas y otras que se me pasan, iban acompañadas de excesos de comida y de bebida. Y lo que trae la bebida, ¿no? Lo que trae la borrachera. Que da vergüenza hablar de eso. Busque por favor en su Biblia Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. El apóstol Pablo le dice a aquella iglesia, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Amén. Entonces, es lo mismo que le dice a los romanos y lo mismo que el Espíritu Santo nos dice hoy. Comprendamos el contexto del que viene el hermano. Pues a menos que ya sean pecados escandalosos, que sí hay que reprender, ahí sí hay que reprender. Con mansedumbre. Si ya es un pecado que puede llevar consecuencias graves, el testimonio ya da pena, es que decir, venga hermano, pilas, arrepiéntese, por favor, arrepiéntese. Si no lo hace, pues toca algún día, cuando se acabe ya todos los recursos, exponerlo públicamente. Pero entonces, hermanos, ya tenemos más o menos un contexto de ellos, de los romanos. Era una sociedad hiperestratificada, dice algún autor. Era muy marcada las clases bajas y las clases altas. Entonces, eso también influenciaba en la vida de iglesia. Nosotros recuerden, somos una embajada, pero plantada en el mundo. Y tenemos el resultado de esa mezcla, y es que el cristiano judío miraba al gentil y pensaba, ¿cómo puede decir que ama a Dios y come cerdo? Y no le importa si la carne fue ofrecida a un ídolo. ¡Ush! Pero el cristiano gentil miraba al judío y pensaba, ¿por qué sigue atrapado en esas reglas antiguas? Si es que Cristo Jesús ya murió y nos hizo libres de la ley y de los alimentos. Son solo alimentos. ¡Ush! Y en la iglesia sigue sucediendo. Pero la respuesta de Pablo a ambos es, el gentil debería frenar su libertad por amor. Y el judío debería frenar su juicio por gracia. Ahí le hablan. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma debido a disturbios. También había primera línea, parece. Probablemente causados por la llegada del evangelio a las sinagogas. Hubo problemas públicos. Otro autor por allá sospecha que quizá era porque los judíos, como son de tenaces, son inteligentes, son sagaces, Dios los hizo así. Estarían promoviendo movimientos independentistas contra el emperador, y eso sí era delito y pecado para un romano, para un centurión, para un gobernador. Entonces, durante varios años, la iglesia en Roma quedó exclusivamente en manos de gentiles. Los diáconos, los pastores, las hermanas, todos los miembros eran gentiles de la gente que les hablé hace un rato. Los judíos tuvieron que irse por años. Entonces, cuando Claudio, el emperador, murió, que era... Claudio tenía un problema de dicción y hablaba como... Por eso existe la caricatura del gallo Claudio. Es una pequeña venganza histórica, que fue malo. Cuando murió, el edicto fue revocado y los cristianos judíos pudieron regresar y se encontraron con una iglesia, con una cultura eclesial completamente gentil. O sea, habían cambiado todo y los judíos, claro, ellos venían con... Algunos, tal vez más, podemos asumir, más maduros en la fe, otros judíos más estrictos. Entonces, esto generó los dos grupos que Pablo identifica de manera muy pastoral. Los hermanos débiles, por un lado, y los hermanos fuertes, por otro lado. ¿Cuál era la identidad del hermano débil? Pues mayormente eran cristianos judíos o gentiles muy influenciados por el judaísmo, casi legalistas. Y los hermanos fuertes eran principalmente cristianos gentiles, y el propio Pablo se cuenta aquí, entre los fuertes. ¿Qué era la práctica de los débiles? Se abstenían de ciertas carnes por temor a que no fueran kosher o sacrificadas a ídolos. La dieta kosher es la que está en Levítico 11. Y la observancia de días festivos, querían seguir guardándolos, los días de la ley, las fiestas judías, por encima del día del Señor, el domingo,
que a propósito eso será otro tema de estudio largo. El día del Señor es supremamente importante. Pero mientras tanto, los fuertes comían de todo y consideraban todos los días iguales bajo la gracia. Eran más maduros, ciertamente. Los débiles juzgaban al fuerte viéndolo como un libertino o un malcreyente. Pero los fuertes menospreciaban al débil viéndolo como un ignorante o un legalista severo. Mateo 23, busca ahí Mateo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Dice, desde el versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Con razón lo mataron. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y así es un cristiano, ¿no? Hasta la muerte, por denunciar el pecado, pero denunciar es lo que sí es pecado, pecado. Y el legalismo, la murmuración, es pecado. Pero un saco con pepitas no. Yo me llamo. No, no necesariamente, no, man. Y de esta gente a la que el Señor Jesús confrontó tan duro que era necesario hacerlo, y a eso vino a morir, bendito sea, y a resucitar. De ese tipo de gente que el Señor Jesús confrontó tan duro, venían los ahora nuevos cristianos judíos. Y Dios es muy paciente con ellos. Fíjense que la carta no dice, ahora que Claudio murió, de todas maneras, no lo reciban en la iglesia a la hoguera, sáquelo. No, no. El Espíritu Santo dice, ténganse paciencia unos con otros. Al legalista hay que enseñarle la gracia, pero al hipócrita hay que confrontarlo ardientemente por la fe, dice Judas 3. Contiendan ardientemente por la fe. ¿Con amor? Sí. ¿Cómo se hace eso? Mucha rodilla, hermano. Mucha paciencia. Y en esas estamos todos aprendiendo a ello. Entonces, el mensaje a la primera audiencia es este: Pablo no condena al débil por sus escrúpulos, ni reprende al fuerte por su libertad. Su mensaje es: la mesa del Señor es más grande que vuestras tradiciones culinarias. Cristo los recibió a ambos por encima
de todo tipo de culturas inferiores. Por lo tanto, recíbanse unos a otros. A unos maduren y a otros tengan amor. Eso es el segundo punto, la primera audiencia. Ya pueden volver de la imaginación los que todavía están allá en Roma. Y vengamos al tercer punto, a la palabra, a la Biblia. El tercer punto es las relaciones bíblicas y teológicas, es decir, lo que algunos llaman la teología sistemática. Perdón, la teología bíblica. Yo escribí ahí sistemática. Es más teología bíblica. La teología bíblica es lo que tienen que decir los 66 libros sobre este tema, sobre este asunto. ¿Cómo arma uno un estudio mirando desde Génesis hasta Apocalipsis? Y Dios es tan ordenado y tan buen autor que tiene todo esto expuesto así. Primero, su relación con el Antiguo Testamento. Pablo no desconecta su enseñanza de la historia de la redención. Por ejemplo, miren, las leyes dietéticas y de identidad. Sí hay unas leyes, desde luego. El trasfondo de la debilidad del hermano judío estaba en Levítico 11. Miremos Levítico 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y el que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y bueno, es más largo en general. Levítico, recordemos, como vimos hace casi un año, Levítico tiene un propósito y está en este capítulo 11. El propósito de Levítico es que el pueblo de Dios distinguiera entre lo inmundo y lo santo. Y la dieta era una figura que requería obediencia, claro que sí. También en Deuteronomio 14 encontramos estas leyes de santidad alimentaria. Ley que ¿cuántos de ellos cumplieron? 0. Ni un solo hebreo cumplió con esta ley, ni siquiera los hermanos que ahora estaban en Cristo. Por cumplir la ley, por la observancia, por la práctica, tampoco la cumplieron. Por eso era necesario que viniera Cristo Jesús y la cumpliese. Y en él, en su persona, se estableciera, se cumpliera toda la ley, todas esas figuras. Entonces, toda esa gente allá de Levítico, los judíos, los pentabuelos y tatarabuelos de todos estos hermanos cristianos judíos de Roma, todos los judíos fueron salvos o se condenaron. Si uno de pronto se equivocó en comer, si otro, o si alguno de pronto siempre siguió esta dieta, tiene que haber alguien, tiene que haber varios que siguieron esa dieta impecable. ¿Fueron salvos o no? Sí, fueron salvos, pero no por guardar la dieta, sino porque esperaban al Salvador del mundo, a Cristo Jesús, el Mesías.
por haber comido, sí, no. Ajá, ajá. Señora, ¿hoy día? ¿Me preguntas hoy día? Sí, sí, María. Puedes comer lo que quieras, lo que sea de lo que Dios creó para comer, ¿m? De animales, lo que sea. Si en tu conciencia tienes clara la libertad de que Dios creó los alimentos para ello y das gracias a Dios y no dudas, sobre todo no dudas, porque de verdad, lo digo con respeto, hay hermanitos que logran salir de una secta, les prohibieron esto hoy día y sufren con este tipo de cosas, con esto y con el vestuario y con lo que escuchan de pronto entre semana, una música y con 100 cosas. Entonces, vamos a dejar en suspenso para la próxima vez este tema. Ah, sí. Era una figura, María. O sea, la pezuña hendida por lo general caracteriza al animal que no come desperdicios, suciedad, ¿no? Tenía que ver con eso. Por ejemplo, más adelante habla de peces que tenían escamas. El pez que no tiene escamas es más sucio, todavía lo es. Es más sucio porque absorbe el mugre, o la mugre, ¿se dice? Del mar, del mar y del río. Pero el que tiene escamas repele esa mugre. Entonces era y el cerdo, por ejemplo, ¿no? El cerdo todavía, bueno, aunque la tecnología, Dios en su providencia permitió que la tecnología haga que hay cerdos magros y cerdos que ya no hacen daño, pero sí tuvimos una temporada en la que tenían una bacteria que hacía mucho daño. Pero todo eso era simbólico, María, para hoy, para hoy. El cristiano puede comer lo que sea, lo que quiera, pero los que estaban bajo la ley era para ver su obediencia y para que entendieran que había cosas inmundas y cosas santas. Pero los animalitos y la comida eran solo una figura, bueno, solo no, solo es como, pero eran una figura, una silueta de lo que vendría en Cristo. Y también para ver qué judío iba a obedecer o no. Pero hoy tenemos completa libertad de comer de todo. No hay problema con eso. De eso no depende tu salvación. Es decir, tú no vas a ofender a Dios por comer algo o por ponerte esa balaca, porque de pronto a alguna hermana no le gusta la balaca. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograr. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al Humedal Ibanique.